Los futuros, como otros productos, son productos financieros y operar con un producto financiero siempre conlleva un riesgo, ¿vale? Pero la ventaja de operar con futuros es que te permite crear todo tipo de estrategias, además si operas con futuros y con opciones, y te permite, y lo más importante desde nuestro punto de vista, crearte estrategias de retorno absoluto. Es decir, utilizando futuros puedes tener tu cartera intentando batir los mercados en cualquier circunstancia del mercado. Entonces la ventaja sería esa. El inconveniente, el riesgo que conlleva los futuros, mucha gente no sabe utilizar el apalancamiento, ¿vale? En los futuros, como se tiene que depositar un margen para utilizar el futuro, para poder operar con el futuro, mucha gente ese diferencial de lo que tiene que depositar y el nominal del futuro lo utiliza para especular, ¿vale? Esto es como un préstamo. Si tú coges un préstamo para tu empresa, para ampliar la fábrica y hacer más producción, puede llegar a ser bueno, ¿vale? Pero si tú coges un préstamo para refinanciar deudas o para destinarlo a otra cosa, el préstamo no es positivo para la empresa. Es decir, cómo utilizas el apalancamiento es lo más importante para determinar el riesgo del futuro. A ver, un spread básicamente, eso lo tenemos que distinguir entre dos partes. Primero es definir lo que es una spread. Una spread es una diferencia entre dos contratos de futuros altamente correlacionados, ¿vale? Aquí es muy importante la correlación. ¿Por qué? Porque no vamos a operar dos productos o dos futuros que no tienen correlación, porque entonces no tiene ventaja la spread. Entonces siempre es comprar un futuro y vender otro futuro, ¿vale? Que tiene una correlación muy alta. Se puede hacer entre distintas materias primas o se puede hacer entre la misma materia prima con distintos vencimientos. ¿Qué es una estacionalidad? La estacionalidad es un efecto que pasa durante el año. Siempre hablamos del año, donde se repiten unas pautas. El precio sube, el precio baja. Lo más fácil para explicar la estacionalidad es que por ejemplo, en invierno sabemos que tenemos que enchufar la calefacción y en verano tenemos que poner el aire acondicionado porque si no hace calor o hace frío, y eso pasa todos los años. Todos los años llega el verano y todos los años llega el invierno. Entonces, ¿qué pasa o qué pasa en el mercado de materias primas? Pues la demanda del gas natural sube y la demanda del heating oil sube. Cuando los comerciales empiezan a hacer esa demanda. Una spread estacional, para contestarte a la pregunta, es pues un diferencial. Por ejemplo, en energías, operar el julio de gas natural contra un agosto de gas natural. Es decir, comprando julio o vendiendo julio o comprando o vendiendo agosto. ¿Por qué? Sería muy difícil explicarlo ahora mismo, pero en el blog podéis encontrar un montón de explicaciones. A ver, el volumen del contrato son todos los contratos negociados durante un periodo. En este caso, pues puede ser un día o un mes o lo que sea, ¿vale? Y el Open Interest nos enseña el número de participantes, es decir, cuántos largos, el número de participantes del mercado, ¿vale? El Open Interest, eso es lo que nos dice. Es decir, para que lo entendamos, si yo compro un futuro y tú vendes un futuro, el volumen serían en el día serían 2 y el Open Interest 2, ¿vale? Si al día siguiente tú vendes el futuro y lo compra Víctor, en este caso el futuro, el Open Interest sigue siendo 2, no, pasa a ser 1, porque me quedo solo yo en el mercado, y se reduce porque tú te sales. No, sigue siendo 2, pero se quedan 2 y 2. Al entrar un nuevo participante, como tú te has salido, no sube el Open Interest, ¿vale? Es decir, es muy importante que el Open Interest enseña el número de partícipes en el mercado. Y el volumen, el número de contratos intercambiados. Como se hace intradía, puede haber una persona que compra y vende. Esto no afecta al Open Interest. ¿Por qué? Porque no aumenta. Hombre, por supuesto, creo que el más líquido son los contratos de futuros de bonos, de eurodólares, seguidos creo que por SP. Y esos son los futuros. Esto nosotros poco lo tocamos. En nuestro caso, los futuros más líquidos son los del petróleo, del maíz, de la soja y de la renta fija. A ver, una estrategia descorrelacionada del mercado es una estrategia que no depende de la dirección del mercado, ¿vale? Es decir,
Una estrategia correlacionada sería comprar un futuro del SP si pensamos que el SP va a subir, ¿vale? Una estrategia correlacionada con el mercado de maíz sería comprar el maíz porque nosotros pensamos que el maíz va a subir. Una estrategia de maíz, una spread de maíz, sería comprar el maíz de julio, que en este caso es cosecha vieja, vender el maíz de diciembre, que en este caso es cosecha nueva, y esa spread utilizarla porque pensamos que fundamentalmente existe un cambio, es decir, que se plantará más, por ejemplo, y habrá más maíz en diciembre de lo que tenemos en los almacenes, y entonces apostaríamos que julio se mantiene o sube el contrato de la última cosecha de lo que hay en el almacén, y como se ha plantado mucho, diciembre va a bajar. Y eso es una estrategia descorrelacionada. ¿Por qué? Porque nosotros no apostamos de que el maíz sube o baje, sino nosotros apostamos de cuánto tenemos en el almacén y cuánto se va a producir. Bueno, pues principalmente lo que nosotros hemos pretendido sacando este fondo en España es hacer llegar al inversor español una estrategia que llevamos unos 10 años realizando en Estados Unidos, a la que solo tenía acceso básicamente el inversor americano o inversores de aquí que quisieran abrir cuenta en brokers americanos. ¿Qué aportamos? Básicamente aportamos que es una estrategia única en España, que es una estrategia que es no direccional, como hemos comentado, o sea, no pretendemos adivinar ni apostar a la dirección del mercado, a intentar acertar la dirección del mercado, sino que es una estrategia cubierta, como si dijéramos, en la que, como hemos explicado, trabajamos los diferenciales entre futuros de la misma materia prima. Muy importante que está descorrelacionada con el resto de inversiones tradicionales que puedan haber en la cartera de cualquier inversor, como puede ser las típicas de renta variable, renta fija, inmobiliarios. Nosotros nos posicionamos como un fondo de retorno absoluto y el cual el rendimiento que saquemos no va a depender ni de la dirección del mercado, de los mercados, de las materias que operemos, ni de la dirección general de los mercados de renta variable ni de renta fija. Pues la estrategia, el fondo es multiestrategia, aplicamos diferentes tipos de estrategias. Hay estrategias de regresiones a la media, hay estrategias para la época de plantación de las materias primas, para la época de almacenamiento, estrategia suelo, hay varios tipos de estrategias. Lo fundamental de las estrategias el core, la estrategia core que llevamos a cabo son lo que hemos explicado, los diferenciales entre futuros de diferente vencimiento de una misma materia prima, los spreads. O sea, nuestra estrategia principal o el denominador común de nuestras estrategias es el hacer diferenciales entre futuros de una misma materia prima. Pues el objetivo de volatilidad del fondo es aproximadamente de un 10%. Para nosotros es fundamental el control del riesgo, la gestión del riesgo, ya que en nuestros años de experiencia en los mercados nos hemos dado cuenta que tú puedes tener una buena estrategia, lo cual es muy importante, pero puede que todavía más sea la gestión que haces del riesgo de tus operaciones. Nosotros tenemos controles de riesgo por operación, tenemos controles de riesgo por cartera global, porque hay momentos en los que todo se correlaciona, aunque sea sin sentido, pero ha ocurrido alguna vez. Entonces tenemos varios filtros de riesgo. Aparte, nuestra estrategia en sí, cada una de nuestras estrategias, podemos decir que tiene varios niveles de entrada y varios niveles de salida. Entonces es fundamental saber ponderar bien las operaciones para que incluso cuando haya desviaciones se pueda convertir en una ventaja que podamos aprovechar. Para eso tienes que saber gestionar el riesgo y tener cartuchos en la recámara, que decimos nosotros, para poder aprovechar. Una cosa para poner aquí, perdona, es que utilizamos un nivel de riesgo global para la cartera que está alrededor del 5%, dependiendo de la volatilidad del mercado, donde nosotros, en caso de que pase algo, debido a la correlación que hemos visto en los años
anteriores en todas las estrategias, independientemente de los productos, utilizamos un nivel de un 5% en la cartera donde empezamos a liquidar. Eso es muy importante para el inversor, para que sepa de que hay un filtro de riesgo que no nos gustaría pasar en el mes. Pues oficialmente hay un índice de referencia cuyo nombre es muy raro y no me acuerdo, pero es simplemente por obligación de CNMV, que te tienes que referenciar a un índice. En nuestra operativa, al no ser direccional, no puede estar referenciada a ningún índice. Oficialmente al que está es un índice direccional de materias primas. Obviamente en nuestra operativa no tiene nada que ver con la dirección. Entonces realmente oficialmente es uno, que no recuerdo el nombre, pero no, a nivel práctico no es ninguno.